Gracias por su paciencia y agradecemos de antemano toda la disposición de los medios. El día de hoy encabeza esta conferencia de prensa el presidente nacional de nuestro partido, Jesús Zambrano, la compañera Dolores Padierna, secretaria general, nuestra compañera Leticia Quesada, vocera de la Cámara de Diputados de nuestra fracción parlamentaria, nuestro coordinador parlamentario del PRD, el compañero Armando Spiter, y el vicecoordinador también de la fracción parlamentaria en el PRD, el compañero Iris Augusto. Dejo en el uso de la palabra a la compañera Leticia Quesada, que conducirá la conferencia. Muy buenas tardes, días a todos los compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias por esta cobertura. Acabamos de tener una reunión en la Comisión Política desde muy temprano para fijar posición en cuanto a la posibilidad del periodo extraordinario. También quisiéramos comentar que se tocaron temas en la Comisión Política sobre los temas desde la izquierda que vamos a impulsar en nuestra agenda legislativa como grupo parlamentario. Y así como también comentar de manera muy general varias posiciones que estarán al tanto de los compañeros. Por último, solamente me gustaría acotar que esta conferencia de prensa únicamente va a ser para fijar posición en cuanto al periodo extraordinario y que en estos momentos lo que es la Comisión Política seguirá una reunión y más tarde, bueno, pues fijarán postura en cuanto a los temas de otra índole. Mucho agradecería que se pudieran ceñir. Este fue el acuerdo también de la Comisión Política. Cedo la palabra a nuestro presidente, a nuestro presidente para que fije postura. Posteriormente harán uso de la palabra los demás compañeros y compañeras. Gracias, diputada. En primer lugar, desde luego, agradecer de nueva cuenta la atención de las amigas y amigos de los medios a esta conferencia de prensa, que efectivamente tiene como propósito establecer cuál es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Política en reunión con los compañeros integrantes de los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión. Como lo habíamos establecido desde que estuvimos hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, en la Cámara de Diputados, la compañera Dolores Padierna, secretaria general, y un servidor, con los coordinadores y mesas directivas de los grupos parlamentarios en relación con el tema de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Nosotros planteamos en aquel momento que era absolutamente inviable que el PRD transitara con el contenido del dictamen que estaba empujando el PRI, con las reformas que estaban haciendo la minuta y que estaba planteando el diputado Navarrete Prida, el diputado mexiquense priista. Y nosotros planteamos desde ese entonces que debería tener un mayor tiempo para el debate, para la discusión, que se abrieran foros que pudieran permitir el trabajo incluso de las Comisiones Unidas. Fijamos en ese mismo sentido aquí también, junto con los coordinadores de los grupos parlamentarios, nuestra posición en relación con lo que se empezó a manejar después sobre un posible periodo extraordinario, en el sentido de que solamente sobre la base de que hubiera dictámenes que fueran además compartidos, que fueran de consenso, de los que el PRD participara con sus posiciones, nosotros desde luego estaríamos en esa disposición de caminar hacia un periodo extraordinario. Planteábamos la urgencia que tenía el que se pudiera legislar sobre temas electorales que tenían que al mismo tiempo salir como resultado antes de los 90 días que constitucionalmente se establecen para el inicio del proceso electoral federal. El proceso electoral federal, bueno, entonces ni el PRI ni el PAN estuvieron en esa disposición. Dijimos que compartíamos en su momento, y lo seguimos diciendo en lo esencial, las banderas, está llegando el coordinador de los senadores del PRD,
Carlos Navarrete, que compartimos esencialmente las banderas levantadas por el movimiento encabezado por Javier Sicilia. Lo reiteramos el día de hoy. Y ni el PRI ni el PAN quisieron, no estuvieron en esa disposición. Pasadas las elecciones del domingo 3 de julio, el PRI sale seguramente envalentonado por los resultados, es decir, sí vamos al periodo extraordinario. ¿Cuál es la posición que tenemos nosotros y a la que hemos llegado como conclusión? El PRD quiere dejar muy claramente establecido que la posibilidad, la conveniencia y pertinencia de un periodo extraordinario estará dada sobre la base, uno, de que haya dictámenes que se están trabajando, que se están procesando en el momento actual. Hasta ahora no los tenemos. Y dos, que sean dictámenes que compartamos en su contenido, de los que el PRD participe en un consenso con los demás grupos parlamentarios, y por ello, hay que dejarlo claro también, tres, en modo alguno iríamos a un periodo extraordinario a ciegas, a un periodo extraordinario todavía peor aún, en el que el contenido, por ejemplo, que quisieran meterle sobre la Ley de Seguridad Nacional o de la reforma laboral, sea justamente en relación con un pronunciamiento que hemos tenido en contra nosotros. Es decir, en modo alguno compartiríamos ir a un periodo extraordinario, a una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en los términos en que justamente nos pronunciamos en contra en la Cámara de Diputados, y tampoco iríamos a una reforma laboral que, como aquí también en esta sala de prensa fijamos posición quienes aquí estamos, con contenidos que serían contrarios a como habían llegado a los acuerdos iniciales PAN y PRI, contrarios a los derechos de los trabajadores. Serían dictámenes a los que desde luego en esos términos nosotros nos opondríamos y de ninguna manera transitaríamos en ese sentido. Y por lo tanto, pues, lo que nosotros planteamos es que sí y solo sí hubiera dictámenes que compartiéramos en los temas en los que nos pusiéramos de acuerdo y podríamos transitar. Además, pues ya estamos prácticamente ahora sí a 2 meses de nueva cuenta del inicio del periodo ordinario de sesiones. Y desde luego está el tema de los consejeros, se me pasaba, perdón, el tema de los consejeros electorales del IFE. Nosotros seguimos manteniendo la posición y no vamos a cejar en este propósito de que deben ser 3 consejeros que resulten de un consenso de los grupos parlamentarios, especialmente de los 3 grupos parlamentarios principales, PRI, PAN, PRD. De ninguna manera vamos a compartir la visión patrimonialista que por parte del PRI busca justamente partidizar el órgano electoral en lugar de avanzar en un sentido de mayor ciudadanización. No queremos regresar al esquema del 2006 con un árbitro electoral en el 2012 que sería terriblemente dañino para la democracia. El diputado Ríos Pito. Sí, tal vez solamente para ampliar lo dicho por el presidente, en el grupo parlamentario, en la Cámara de Diputados, estamos trabajando en cada una de las comisiones. Hemos dejado con toda claridad en los cronogramas que hay en cada una de estas comisiones la participación del Partido de la Revolución Democrática. En tanto haya dictámenes, estaremos en la idea de convocar a uno o tantos periodos extraordinarios se deba convocar, siempre y cuando en esos dictámenes esté la visión del Partido de la Revolución Democrática, esté la participación del PRD y obviamente esté implicado nuestros puntos de vista, como lo hemos venido señalando, en todos y cada uno de los temas, desde seguridad nacional, la parte laboral, la parte de reforma política. Subrayar, como lo ha dicho el presidente, que seguimos haciendo una convocatoria y un llamado a que cada día que pasa y que no tengamos la terna elegida para tener los 9 consejeros del IFE, seguimos teniendo al Instituto Federal Electoral en una vulnerabilidad que no merece la ciudadanía y que no merece el proceso electoral del 2012. Volvemos a hacer una convocatoria a que los otros partidos políticos nos pongamos de acuerdo en una terna que no tenga sesgos, que no sean correas de transmisión políticas y que no imperen esta idea, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, de querer tener 2 consejeros a modo.
Hacemos también un ultimátum a 3 días de que sea 9 de julio. Como ustedes saben, las reformas de carácter electoral solamente pueden implementarse 3 meses antes de que inicie el proceso. Hemos venido planteando a las otras fuerzas políticas, y así lo hicimos en la Junta de Coordinación Política, la necesidad de que haya una reforma electoral. Tenemos en nuestras manos en la Comisión de Gobernación una minuta que nos fue enviada por parte del Senado, que si hay voluntad política de parte de las otras fuerzas, inmediatamente permitiría que el tema del voto por voto, casilla por casilla, que ha sido una de las banderas por las cuales ha luchado el PRD, sea confirmado para tener un proceso electoral en el 2012 que garantice equidad y sobre todo que garantice transparencia en la participación de los ciudadanos. Brevemente, en el tema que se está tocando, hay que subrayar, porque con frecuencia se olvida cómo se construyen los periodos extraordinarios en el Congreso, que el Congreso primero no está de vacaciones, está en receso, su comisión permanente funciona, pero sus comisiones dictaminadoras están funcionando y deben dar productos. Los productos de las comisiones dictaminadoras se llaman proyectos de dictamen para el Pleno. Y los usos y costumbres en el Congreso desde hace muchos años han llevado a que los periodos extraordinarios son los periodos para los consensos expresados en los proyectos de dictámenes. Los disensos los discutimos en los periodos ordinarios normalmente, las votaciones divididas, pero de manera normal, como tradición, cuando hay consenso en las comisiones, en temas en los que todo mundo coincidimos y hay cierta prisa, como es el caso, pueden procesarse dictámenes a los plenos de las dos cámaras para que puedan ser avaladas por las dos cámaras y desahogar ya la agenda legislativa. Y vaya que hay temas pendientes importantes. Hay un tema que yo quiero subrayar como un ejemplo de los dictámenes que pueden construirse en comisiones de inmediato. Después de la tragedia de la guardería BC en Hermosillo, los padres de familia encabezaron un movimiento para exigir al Congreso una ley de guarderías que evitara que se repitiera la tragedia en alguna guardería del IMSS, del ISSSTE, subrogada, o de Sedesol, o de cualquier dependencia. En el Senado hemos aprobado una ley con la participación de los padres de Hermosillo. Está en Cámara de Diputados. Hay consenso absoluto de que hay que impulsarla, de que hay que sacarla. No hay razón para irnos hasta septiembre para ello. En un periodo extraordinario podría ser uno de los primeros dictámenes que las comisiones de la Cámara de Diputados pudieran sacar. Está el tema de lavado de dinero. Hemos venido insistiendo que al crimen organizado hay que pegarle en el bolsillo, hay que pegarle en el patrimonio, hay que pegarle en las finanzas. Está consensado por unanimidad en el Congreso, en el Senado, en la Cámara entiendo que también hay unanimidad al respecto. Podríamos sacarla fácilmente en un periodo extraordinario. Hay otros temas que tienen diferendos profundos, que requieren de un debate intenso de grupos parlamentarios, de un debate público incluso, en los términos que las comisiones de la Cámara han acordado. No atropellar el proceso legislativo, convocar incluso a voces externas al Congreso, y eso podría irse a periodo ordinario. Pero materia para el periodo extraordinario hay de consenso para que las dos cámaras podamos sesionar. Por lo tanto, espero que una vez que se les pase la euforia a los tricolores, andan como en una borrachera postelectoral, pero toda borrachera termina, a menos que quieran quedar con una cruda de un año o con una borrachera de un año. Ya les llegará la realidad pronto, ahora que terminen de celebrar, y podremos ver si de verdad el PRI está dispuesto a impulsar dictámenes de consenso en las cámaras del Congreso y no dejar para septiembre un conjunto de temas como los que he mencionado. En septiembre tenemos muchos temas más. Y solamente decir que el Congreso de la Unión sigue abierto y en diálogo con el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia, para que se acuerden los términos y las fechas de un diálogo con el Poder Legislativo que es para nosotros muy importante. Nos parece que este movimiento cívico
que acumula demandas, exigencias, que expresa el dolor de las víctimas de esta guerra a lo largo y ancho del país, debe expresar su sentir, sus propuestas, sus críticas al Poder Legislativo incluso, en el mejor esquema posible, que permitan que sea una sesión que valga la pena para normar la actividad del Congreso de la Unión en los meses siguientes. Y por lo tanto sé que las comisiones de la Comisión Permanente mantienen comunicación con Javier Sicilia y sus compañeros, y que construiremos, cuando estén dadas las condiciones, este encuentro que espero sea productivo para el Congreso y sobre todo para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la mayoría que tienen, les pone los tiempos, decide cuándo y cómo se da este periodo. Les dijo claramente que después de las elecciones, y después de las elecciones ya dice que sí, pero también condiciona los temas. Y por el otro lado, el gobierno federal, desde el exhorto del presidente el 15 de junio, pues a él no le importa realmente que tengan dictámenes. La prioridad del gobierno federal es que se saque la reforma política, y dice que hay condiciones para los otros dos temas: ley de seguridad nacional y reforma laboral. Insisto, en estas prioridades tan distintas que tienen las fuerzas políticas, de verdad sí hay posibilidades de que se convoque. Y esa es una pregunta. Y la otra, me gustaría que nos aclararan. Hoy por la mañana ya se hizo un llamado a Alejandro Encinas para que regrese a su curul. ¿Sí va a ser esto? ¿Es ético? Y bueno, me gustaría conocer la posición de Armando Ríos Peter sobre este tema. Gracias. En relación con, bueno, miren, del segundo tema de una vez planteo cuál debiera ser nuestra posición. Es un asunto que tiene que ver, primero, con una decisión personalísima de Alejandro Encinas, y segundo, qué va a pasar si regresara. Lo decide el grupo parlamentario en absoluta libertad. Y en relación con lo primero, pues ese es el punto de vista del PRI, es el punto de vista de Calderón. El punto de vista nuestro es el que aquí hemos establecido. Solamente sobre la base de que haya dictámenes y que compartamos, nosotros iríamos a un periodo extraordinario. Esas condiciones tan distintas, ¿realmente sí hay posibilidades de que haya un extraordinario? Bueno, pues la vida lo dirá. Los hechos dirán si hay o no hay condiciones. ¿Para qué decimos más? Ríos Peter. Está bien. Bueno, obviamente cuando estamos hablando de la coordinación tiene que ver con discutirlo y analizarlo, como dice el presidente, con todos los compañeros diputados. Yo te diría, el que se fue a la vía perdió su silla, pero no es eso. La verdad es que lo que tenemos es que comentarlo con las diputadas y los diputados. Somos un equipo, somos varios legisladores, hay distintas visiones, y hoy arranca una nueva etapa del trabajo legislativo, de tal manera que bienvenido Alejandro, pero obviamente hay que procesarlo y discutirlo al interior, como se discute y se procesa una coordinación que tiene que tener pues el liderazgo para el trabajo legislativo que viene. Yo no lo calificaría en esos términos. Él es diputado y él tiene todo el derecho de regresar. Me parece que la discusión al interior es con base en los trabajos que queremos para el próximo periodo, con base en los trabajos que estamos analizando en comisiones y con base en la visualización del proceso legislativo que tendremos hacia el 2012. No, hay que puntualizar con toda claridad. Alejandro es un diputado que pidió licencia y en todo momento cualquier diputado que la pide puede regresar. Eso es distinto a que regrese a la coordinación del grupo parlamentario. Es lo que estaremos discutiendo y definiendo como se define en cualquier proceso. A final del día, para eso están las votaciones y para eso somos un partido democrático que elige pues a quienes tenemos en cada una de las responsabilidades. Armando, en este mismo sentido, ¿estarías dispuesto a cederle la coordinación a Guadalupe Acosta? Bueno, obviamente bueno, también es legislador, ¿no? Y entendemos que en un primer momento me cambiaste la pichada. Aquí hay algo importante. Los compañeros diputados pidieron licencia, participaron en los procesos electorales y tienen todo el derecho de regresar. Y obviamente
habrá que discutir al interior del grupo parlamentario las decisiones que se tienen. Yo les dije, el que se fue a la vía perdió su silla, esa es mi idea, ¿no? Pero hay que procesarlo, no es solamente la posición de Armando Ríos Peter, somos casi 70 compañeros, hay que discutirlo y debatirlo como se discuten y se debate ese tipo de temas. Nada más aprovechando la presencia de todos, por favor. Entiendo que es otro tema y que hay un acuerdo entre ustedes, pero el conflicto entre Yunes y el Bester ventila otro tipo de asuntos que también son de interés nacional. Me gustaría saber su posición o al final de la conferencia para no interferir. ¿Algún otro asunto que yo tenga que resolver sobre ese tema? ¿No? Listo. Habíamos sido muy claros al principio. Fue un acuerdo de la Comisión Política y bueno, pues obviamente son parte de los temas que en este momento la misma Comisión Política pues va a estar debatiendo, está discutiendo ese y bueno, pues varios temas que obviamente a ustedes les interesan y por acuerdo de la misma comisión, respetando los acuerdos a los cuales se llegaron hace un momento, se fijaría postura de estos temas un poco más tarde. Muchas gracias. Preguntarles sobre el asunto del periodo extraordinario. Si se realiza en estas condiciones que plantean tanto el PRI como el PAN y no en las que ustedes proponen, Jesús o coordinadores, ¿qué posición va a tomar el partido? ¿De todos modos van a ir a ese periodo extraordinario o ejercerán algunas otras medidas que ya hemos visto en algunas otras ocasiones, como tomas de tribuna y este tipo de cosas, para impedir que pasen los temas como ustedes no quieren que pasen? No adelantemos vísperas. Primero, como bien lo dijo el senador Navarrete, los periodos extraordinarios son sobre la base de temas de consenso y nosotros apelaríamos a que justamente se respete esta regla no escrita, pero que ahí estén los hechos, que sea traducido. Por supuesto que nosotros, lo dije, lo subrayo, no iríamos a compartir posiciones que no estuvieran plasmadas en los dictámenes y que fueran contrarias a la línea y al programa del PRD. ¿Harían vacío, Jesús? ¿Y qué tal si ni siquiera hay? ¿Para qué hacer vacío lo que no hay? Por eso digo, no adelantemos vísperas. No tiene ningún sentido esta más tarde seguramente daremos una información, un posicionamiento sobre los temas de agenda política, que es justamente lo que sigue ahorita en el orden del día de la Comisión Política Nacional. Habrá seguramente alguna opinión, supongo que no blandita, en relación con el asunto del Bester, pero bueno, lo veremos más al ratito. Gracias. Desde ayer en la noche y hoy por la mañana se empezó a poner el rumor de que hay un predictamen para la ley de seguridad nacional. ¿Ustedes qué saben al respecto? ¿Es un rumor? Sí. Sí, en efecto, en el tema de seguridad nacional hay un cronograma establecido en la comisión. El día de ayer se circuló un predictamen que es un predictamen totalmente nuevo, en la cual se han planteado las consideraciones que la propia discusión y los foros que recientemente se hicieron, pues se supone que ahí deben de estar contenidas. Lo vamos a revisar. Tenemos reunión la próxima semana con todo el grupo, son 3 comisiones, la Comisión de Gobernación, Derechos Humanos y de Defensa, y estaremos pues obviamente haciendo las anotaciones. El trabajo legislativo continúa, hay un cronograma claramente establecido. Si no hay, obviamente, los planteamientos irreductibles que tiene el PRD, pues no estaremos conformes con dicho dictamen. No, hay que revisarlo. O sea, el trabajo legislativo están todos los compañeros analizándolo, precisamente como se dice con lupa. Es una ley sumamente importante y trascendente para el país, y el PRD en términos de garantías individuales, derechos humanos, ha tenido posiciones muy claras que están acompañando incluso al proceso de los compañeros Javier Sicilia y otras organizaciones que se han manifestado al respecto. Desde semanas atrás se veía ya un posible acuerdo, por lo menos por debajo del agua, entre el PAN y el PRI sobre reforma laboral, y dado la urgencia ya del nombramiento de consejeros electorales, ¿ustedes estarían advirtiendo que ya hay una negociación ahí media oscura de una cosa por otra? O de ninguna manera aceptaremos una reforma laboral que no contenga los principios de defensa que con respecto a los trabajadores ha venido planteando el PRD. Yo tampoco veo condiciones al interior del PRI para que ellos avalen la iniciativa que ellos intentaron en principio imponer, el PRI y el PAN, y que al último se les hizo bolas del engrudo al interior del PRI. Yo no veo condiciones en este momento, pero como lo dice el presidente Zambrano, ¿para qué adelantamos vísperas? Se está trabajando, se está discutiendo, y en ese contexto, bueno, nosotros estamos sentados en la mesa construyendo una reforma laboral que contenga los principios de defensa de los trabajadores que hemos señalado. Y en el tema de consejeros,
Si alguien quisiera confirmarle al PRI tener 2 consejeros, pues obviamente se estaría dando un balazo en el pie, y me parece que el PAN no estaría en esa situación. O en la cabeza. O en la cabeza.